Bienvenidos a la serie Padres que sanan o dañan el alma, con el pastor Dr. Daniel Moore García. Un recorrido profundamente humano por las heridas familiares, la paternidad, la ausencia emocional, el trauma, la restauración y la gracia de Dios. Desde la perspectiva de la consejería cristiana y la sanidad emocional, descubriremos cómo muchas heridas nacieron en casa, pero también cómo Dios todavía puede restaurar generaciones enteras. Si es de bendición a tu vida, comparte con tu familia y amigos este contenido. Bienvenidos. Padres que sanan el alma. Jairo, el padre que buscó ayuda. La humildad de pedir ayuda para salvar a un hijo. Aquella tarde llegó al consultorio una pareja. Le llamaré Carlos y Ana para cuidar su historia. Llevaban más de 20 años de matrimonio. Eran creyentes, servían en la iglesia, amaban profundamente a sus hijos. Pero aquella tarde parecían dos personas derrotadas. Carlos tenía la mirada perdida. Ana no dejaba de llorar. Durante varios minutos permanecieron en silencio. Finalmente Ana habló. Pastor, estamos perdiendo a nuestra hija. Le llamaré María para cuidar su historia. Tenía 16 años. Cuando era niña era dulce, cariñosa, le gustaba cantar en la iglesia. Se sentaba junto a su padre durante los servicios. Todavía conservaban fotografías de aquella época. Pero algo comenzó a cambiar. Primero apareció el vape. Es algo normal, todos lo hacen, les decía. Después llegó la marihuana. Luego los cambios de conducta, las mentiras, las malas compañías, las ausencias, el encierro en su habitación, la agresividad. Y los tatuajes comenzaron a aparecer uno tras otros. No eran simples tatuajes, eran gritos silenciosos, intentos desesperados de llenar vacíos que ella misma no podía explicar. Su madre llorando me dijo, ¿sabe? Cada tatuaje parecía una forma de decirnos que estaba sufriendo y nosotros no sabíamos cómo ayudarla. Carlos bajó la cabeza. Yo pensé que era rebeldía, dijo. Pensé que era una etapa, pensé que podía controlarlo, que se le iba a pasar, pero estaba muy equivocado. Entonces guardó silencio. Estaban los dos muy tristes, con sus ojos llenos de lágrimas. Hacía 3 meses recibimos una llamada a las 2 de la mañana. La llamada que ningún padre quiere recibir. María había sufrido un accidente automovilístico. Venía bajo los efectos del alcohol. Cuando llegamos al hospital y la vi conectada a monitores, sentí que el mundo se me venía abajo y su voz se quebró. Mientras la vi acostada ahí, entendí algo. No estaba luchando contra una adolescente rebelde. Estaba viendo a una hija herida y yo no sabía cómo alcanzarla, cómo ayudarla. Ana tomó la mano de su esposo. Esa noche tuvimos miedo de perderla, dijeron. Y por primera vez aceptamos algo que llevamos años negando. Necesitamos ayuda. Carlos levantó la mirada. Hizo una pregunta muy profunda. Pastor, ¿qué hace un padre cuando el amor ya no parece suficiente? Y ahí todos quedamos en silencio en el consultorio. Porque detrás de esa pregunta había desesperación, había culpa, había miedo, había impotencia. Y mientras lo escuchaba pensé en otro padre desesperado, un hombre que habla la Biblia, que era respetado, un líder espiritual, un hombre acostumbrado a tener respuestas, pero que un día descubrió que había situaciones demasiado grandes para resolverlas por sí mismo. Su hija estaba muriendo y él tomó una decisión que cambió la historia de toda su familia. Su nombre era Jairo y nos enseña que la humildad puede convertirse en un acto de amor más poderoso que un padre puede ofrecer. La historia bíblica dice que Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre muy respetado, un líder, a quien estaba acostumbrado a dirigir a otros. Pero cuando su hija se enfermó, descubrió que su autoridad no era suficiente.
Su prestigio no era suficiente, su conocimiento no era suficiente y necesitaba ayuda. Y entonces hizo algo extraordinario. Corrió hacia Jesús. La palabra dice que cayó a sus pies y le rogó por la vida de su hija. Imaginemos este hombre tan importante, un líder postrado delante de Cristo. Porque el dolor de un padre derriba cualquier máscara. Muchas veces el milagro comienza cuando termina nuestra autosuficiencia, cuando dejamos de aparentar que tenemos todo bajo control, cuando reconocemos que necesitamos a Dios y que también necesitamos ayuda de otros. Muchos papás confunden control con cuidado. Creen que si corrigen más fuerte, se castigan más severamente o si vigilan más, resolverán el problema. Pero detrás de muchas conductas destructivas existe un dolor más profundo. Y a veces la rebeldía es una herida, la adicción es una herida, la agresividad es una herida, la desconexión emocional es una herida. Y mientras intentamos corregir el comportamiento, olvidamos mirar el sufrimiento que lo produce. Muchos adolescentes no saben explicar lo que sienten, por eso actúan. Lo expresan con sus decisiones, pero también con riesgos, con excesos, con silencios. Y ahí los padres necesitan algo más que autoridad. Necesitamos discernimiento espiritual, compasión y la humildad de buscar ayuda, consejería, mentoría. Cuando una familia rompe el silencio, muchas viven bajo reglas muy invisibles, ¿no? No hables, no cuentes, no permitas que otros sepan, no pidas ayuda. Y ese silencio permite que las heridas crezcan, que los problemas se profundicen, que el sufrimiento se multiplique. La sanidad comenzó para la familia de María cuando dejaron de esconder el problema, cuando dejaron de fingir, de aparentar, cuando tuvieron el valor de decir, necesitamos ayuda. Y esa decisión cambió el rumbo de su historia, porque una familia comienza a sanar cuando alguien rompe el silencio. Por eso, quizás tal vez eres un papá o una mamá, que estás viendo que tu hijo está luchando con la ansiedad, con la depresión o con una adicción. Y a lo mejor está en rebeldía. Pero ¿sabes qué? No tienes que cargar solo con esta batalla. No tienes que aislarte. Dios puede usar a personas sabias con discernimiento. Hay pastores sabios, hay terapeutas, hay líderes, hay consejeros. Jairo encontró una esperanza cuando reconoció su necesidad. Y muchos milagros comienzan exactamente ahí, cuando dejamos el orgullo y pedimos ayuda. Así que este es el desafío. ¿Qué situación familiar llevas demasiado tiempo intentando resolver solo y no pides ayuda? Tal vez el primer paso hacia la restauración no sea una solución, tal vez sea un acto de humildad. Pedir ayuda. Quiero invitarte a que ores conmigo en este día. Señor, danos la humildad de Jairo. Ayúdanos a reconocer nuestras limitaciones y a buscar ayuda cuando lo necesitamos. Cuida de nuestros hijos e hijas y acércanos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda, algunas veces el acto más valiente de un padre no es tener todas las respuestas, es tener la humildad de buscar ayuda para salvar a quienes ama. Que Dios te bendiga.